Él dice que a nosotros nos ha dejado como un ejemplo, porque nosotros somos cartas leídas. Amén. Entonces ese ejemplo no lo vamos a poder esquivar, no lo vamos a poder evadir, no lo vamos a poder librar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ser ese ejemplo. Amén. Ahora, es fácil decir yo soy futbolista y ser ejemplo, ¿verdad? Que me miren con una pelota haciendo el deporte y ser ejemplo a los jóvenes que quieren ser deportistas. Es fácil ser ejemplo en otras áreas de la vida en donde mucha gente lo va a admirar a usted por lo que hace, pero ser verdaderamente un hijo de Dios no es fácil. Primero porque todo el mundo quiere un ejemplo, pero no quieren ser cristianos. Otra vez. O sea, toda la gente dice, el cristiano tiene que andar así, así, así. El cristiano tiene que hacer esto, el cristiano tiene que hablar así. Pero ellos no quieren tener una relación con Dios. Entonces, por esa razón, Dios nos deja a nosotros como un ejemplo vivo. Y ese ejemplo vivo, Dios lo deja para que la iglesia mantenga viva la palabra de Dios. Oiga bien esto, nosotros no estamos aquí para hacer competencia con nadie, con ningún pastor, con ninguna asociación, con ninguna institución, con ninguna iglesia, sea del país o no lo sea. Nosotros estamos aquí para ser ejemplo vivo de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a confrontar con que Dios a nosotros no nos está pidiendo que andemos cayéndole bien a la gente, sino que seamos ejemplo de Él. ¿Y cómo anduvo Jesús caminando por el mundo? ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo el bien, anduvo en santidad. No hay ningún récord, ningún reporte de él en la Biblia que no haya sido bueno. Y el único reporte que muchos quieren torcer es cuando Jesús entró al templo y dice la Biblia que lo sacó a patadas. Entonces en ese momento la gente dice, oye, pero mira la actitud, la acción. Ahora, el Señor Jesús les dijo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Y cómo se sentiría usted que usted llega a su casa y encuentra a un ladrón adentro de su casa? Dice, buenas noches. No, quédese. ¿Cómo se sentiría usted? Primero, se sorprende, se asusta. Y segundo, usted va a llamar a la policía. Porque si no puede con él, ¿le va a echar a la policía, sí o no? Entonces, la acción de Jesús, ¿cuál fue? ¿Fue correcta o fue incorrecta? Para nosotros. Pero para aquel que siempre le anda buscando esquina a la palabra, aquel que siempre le anda buscando una excusa a la Biblia, o a los hermanos o a la iglesia, para ellos ese es un punto de discusión. Más para nosotros es un punto de bendición. Amén. ¿Por qué? Porque si él defendió la casa del Señor y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que ver la casa de Dios? ¿Cómo la vamos a ver? ¿Como una casa para hacer business? ¿Para vender cosas? ¿Pupusas? Bueno, hoy podemos participar, no se preocupe. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Y esta palabra es bien usada por nosotros, los seres humanos, el yo pienso. Pero la Biblia dice que está escrito. Y cuando yo le digo que la palabra así lo dice, quiero que vaya a usted a la palabra en esta hora, en vamos a ir primero a primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Y vamos a darle la bienvenida a los hermanos que están conectados al otro lado del mundo, allá en diferentes estados de la nación y en diferentes partes del mundo que nos miran, nos mandan saludos de El Salvador, de Honduras, Guatemala, de otros lugares, y les agradecemos por su fiel sintonía. Pero esta noche quiero que usted aprenda con nosotros a ser ejemplo. Diga conmigo, seamos ejemplo. Y vamos a estar bajo el tema seamos ejemplo. Y dice la palabra del Señor, ya lo tenemos, 1 Pedro 4:8. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo dice?
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Vamos a leer una vez más. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que tiene que ser la iglesia? Un ejemplo de amor. Y el Señor les dice: yo quiero que ante todas las cosas que ustedes tienen y algunas cositas que no tienen y otras que quieren tener, que tengan amor, pero no solamente les dice, sino que ferviente. Y esto hace que la iglesia, si la iglesia tiene amor, en el libro de los Hechos dice que la iglesia estaba unánime y estaban juntos y crecían. Amén. Cuando la iglesia toma esta parte para sí y no la aplica a los demás, la iglesia crece. Y hablo de la iglesia en lo personal. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia crece. Pero cuando la iglesia no toma esto para sí, sino que dice, es que los hermanos no tienen amor. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted ese señalamiento? Es que los hermanos no tienen amor. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo ve? Porque esa persona quiere que le den lo que él no da. ¿Amén o no amén? Entonces dice, ahí falta amor. Por Dios ha sido llamado en medio de del mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. Tú eres la sal del mundo. Tú eres... Oye, yo comienzo a ver tantas cosas hermosas. Y luego viene uno de esos hermanos que está amargado, que tiene su vida arruinada. Porque tengo que llamarlo hermano, ¿verdad? Está en la iglesia. Y dice, ese pastor es mentiroso. Y todo lo malo, ¿de dónde sale? Del corazón, porque de la abundancia que hay en el corazón habla la boca. Si yo hablo cosas buenas, ¿qué tengo en mi corazón? Cosas buenas, ¿verdad? Ahí le dejo lo demás a usted, vea si usted lo quiere hacer o no. Amén. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5. Anoten lo que están anotando allá del otro lado de la pantalla. Vamos a hacer ejemplo de pureza, de fe, de amor y abundancia. Efesios 5:8. Dice la palabra del Señor que en otro tiempo nosotros éramos ¿qué? ¿Qué éramos? Dice la Biblia en Efesios 5:8 así. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son el Señor. Andad como hijos de luz. Si nosotros antes éramos tinieblas, en otro tiempo, pero ahora dice la Biblia que somos ¿qué? Somos luz. Entonces, ¿vamos a andar como en el otro tiempo? No. Y si la Biblia, oiga bien, no lo digo yo, si la palabra de Dios me dice que debo de andar, ¿cómo? Como hijo de luz, ya no de tinieblas, porque eso es lo que yo era. Entonces, qué fuerte es esto que le voy a decir, que nosotros vengamos a la iglesia y sigamos siendo las mismas tinieblas. Y sabiendo que la Biblia a mí me dice que nosotros tenemos que ser ejemplo para todos aquellos que lo necesitan, en amor, en fe, en palabra, en benignidad y todo lo que la palabra me pide, y que yo estando en la iglesia no pueda ser ejemplo de luz, hay un problema. Porque en el libro de Proverbios, quiero que me lea Proverbios 8. Proverbios 8. Verso 13. Brian, léeme Proverbios 8:13, por favor. Es aborrecer el mal. Ajá. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Así dice Jehová. Oiga bien, así dice Jehová. Repítamelo por favor para que se nos quede bien claro. El temor de Jehová
es aborrecer el mal, es aborrecer el mal. la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si eso es lo que aborrece Jehová, ¿yo debo de aplaudirlo? ¿Yo debo de tolerarlo? ¿Yo debo de permitirlo y aceptarlo? Mi pregunta es, si la Biblia me dice que yo he sido llamado para ser un ejemplo, para ser luz, para tener amor, para tener palabra, para ser una persona fiel delante de sus ojos y hacer buenas obras, y ahora viene Proverbios y me dice, Ever, el temor de Jehová es aborrecer el mal, dejar de andar amando lo que los malos hacen, o dejar de andar haciendo lo malo creyendo que estamos agradando a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, el Señor viene y me dice, yo lo aborrezco. Ahora sí, Dios lo aborrece. Amén. Dios lo aborrece. Pero yo lo abrazo. Yo lo recibo. Y de vez en cuando, si le puedo hacer daño a cualquiera, se lo hago ya. ¿Y cuál fue el problema? ¿Puedo? Sí puedo, pero no debo. Entonces, la palabra del Señor me educa y me dice, yo quiero que seas ejemplo. Y para ser un ejemplo, oiga bien, no se necesita ser preparado, doctor, arquitecto, maestro, abogado. No. Se necesita ser fiel a la palabra de Dios. Y cuando yo soy fiel a la palabra, algunas personas van a querer ser como yo. ¿Sabía eso? Algunas personas van a querer ser como yo. ¿Por qué razón? Porque si la Biblia a mí me dice que yo tengo que ser ejemplo, yo tengo que ser ejemplo. Ahora vámonos para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Y hermana, 2:15. Fíjese, ahí espérenme. Que seamos irreprensibles. ¿Qué más? Que seamos sencillos. ¿Se da cuenta? Yo le quiero preguntar a usted, ¿en qué estriba la sencillez? ¿Será que la sencillez se estriba en la ropa? No. ¿En el carro? ¿Ah? ¿En la casa? ¿En qué se basa la Biblia cuando dice, yo quiero que ustedes sean irreprensibles y sencillos? Así, nada más. ¿En dónde está ese sentimiento? Vamos a llamarlo sentimiento. ¿Dónde está eso? ¿A dónde? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sed humildes, dijo el Señor Jesús, y sencillos de corazón. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo en medio de un mundo. ¿Qué dice, hermano? En medio de un mundo perverso. Oiga, estamos en medio de un mundo perverso, de una generación maligna. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Que yo ando en medio de ángeles? No, la Biblia dice que el ángel de Jehová desciende alrededor del que le teme y lo defiende. ¿De quién? De los malignos. Y esta generación perversa y maligna está a mi alrededor. Ahora, yo tengo dos opciones. Amén. O soy ejemplo irreprensible y sencillo, o me hago igual que ellos. ¿Qué hubo? Ahora, yo me voy a hacer igual con el único fin de que no me hagan daño. ¿Sabía usted, y esto lo van a saber muchas personas hoy, que hay muchas mujeres que por el hecho de que han sido maltratadas y abusadas por un hombre torpe, piensan que cualquier hombre va a hacer lo mismo? ¿Lo sabía usted? Entonces la mujer lo que hace es poner una capa de defensa para que cualquiera que venga no le quiera hacer lo mismo que le hizo aquel patán. Y también hay hombres. Sí, dice el hermano. Hay hombres que hemos sido tremendamente abusados por las mujeres. Se va la chilindrina. Y que nuestro caparazón que nosotros utilizamos para defendernos,
primero es soberbia, agresividad y tenemos ¿me entiende? Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos eso. El Señor quiere que nosotros seamos irreprensibles y sencillos. Ahora, si uno te maltrató y el otro viene y te maltrata, Cristo no te ha maltratado, ni te va a maltratar. Y mientras nosotros sigamos creyendo, un día el Señor o nos lleva para el cielo o nos manda un ángel. Amén. Porque todavía hay ángeles visitando la tierra, ¿lo sabía usted? Todavía hay ángeles. Personas que tienen un buen corazón, un buen pensamiento, un buen sentimiento, que procuran lo bueno y no lo malo, que buscan hacerte el bien, que te cubren, que te guardan, que te protegen, que están contigo. Esas son personas que hacen el bien. Amén. Pero también hay otros que lo hacen por otras razones. Y no me voy a meter ahí. Solo quiero hablar de los ángeles que Dios manda a cubrirnos. Los cristianos somos el ejemplo de las cartas que se escribieron en aquel tiempo, pero ahora nosotros somos cartas leídas. Amén. Dice la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, Tito 2. Ahí está en la Biblia, ahí lo va a encontrar. Tito capítulo 2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De manera, dice, que aún el mismo diablo se avergüence y no tenga nada que decir. ¿Sabe usted qué dice? ¿Y a este qué le voy a sacar ahora? Ya le sacó, hasta las tripas le sacó ya. Entonces, lean otra vez, hermana, como dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El ejemplo que le está dando Pablo en esta carta no dice, quiero que seas ejemplo en la iglesia, que te portes bien, que andes bien vestido. No, ¿verdad que no dice eso? Dice que seas ejemplo ¿en qué? En la palabra. Y le dice, y también quiero que aparte de que enseñes una palabra buena, quiero que hagas buenas obras. ¿Se imagina usted un buen pastor con una buena enseñanza, con una buena doctrina y en lugar de compartir lo que Dios le da, que se agarre todo lo que le dan? Que haga el bien. Ahora, ¿qué es hacer el bien para usted? ¿Qué es hacer el bien para usted, caballero? Sí, para usted. Ayudar a otros. Ayudar, simple, ni le dé más vuelta. Hacer el bien es ayudar a otros. Pero hay personas que quieren hacer el bien ayudándose a ellos mismos. ¿Cómo lo ves? Ajá. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 15 que tenemos que ser santos. Creo que hasta un rayo nos puede caer por andar hablando así. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cómo dice que el que nos llamó es santo? ¿Y cómo vamos a ser nosotros? Santos. Vamos a ser también santos. Y el siguiente versículo dice, En toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda nuestra manera de vivir. ¿Verdad que no dice solo cuando vayas a la iglesia? O cuando hagas el bien. Dice en toda vuestra manera de vivir. Y San Juan 13:35 dice la palabra, San Juan 13:35, para los que están anotando, San Juan 13:35 dice de la siguiente manera. En esto dice que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros, la gente sabrá que somos discípulos de Jesucristo. Amén. Si nosotros tenemos amor los unos con los otros. Entonces, papá no se equivoca cuando él dice, el que va a trabajar conmigo tiene que ser ejemplo en amor, en fe, en conducta, en palabra, en benignidad, irreprochable, irreprensible.
y todo lo demás que le vamos a añadir esta noche, porque ahora vamos con el ejemplo que tenemos que ser para nuestros hermanos. Y lo dice San Juan 13:35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros. Romanos capítulo 2 y versículo 21 nos dice, en Romanos 2:21 dice, tú que enseñas la palabra, tienes que también enseñártela a ti también primero. ¿Ya lo tiene Romanos? ¿Cómo dice? Al que lo tenga que lo lea. Tú pues que enseñas a otro. Tú pues que enseñas a otro. No te enseñas a ti mismo. Ajá. Tú que predicas que no sea de... Que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar. Adulteras. Tú que abominas de los ídolos. Cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de nosotros. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor, ustedes son los que le quieren enseñar a la gente lo que ustedes mismos no están aprendiendo. Ustedes le quieren enseñar a la gente a ser fieles en la iglesia cuando ustedes mismos no lo son. Ustedes le quieren enseñar a la gente que son grandes espirituales y ustedes no lo son. Predicador, dice, tú que estás predicando, ¿no te deberías de predicar a ti mismo? Y enseñando, ¿no te deberías de enseñar a ti mismo? Ahora apliquemos, si él tiene un problema, yo tengo uno más grande. Amén. Pero para yo poder ayudarle a alguien, primero tengo que quitar la viga que yo tengo. Porque dice que lo que tiene mi hermano es una paja. Ahora imagínense, si mi hermano tiene una paja en el ojo y yo se la quiero sacar y el Señor me dice, no, saca primero la viga del tren que tenés atravesada ahí. Amén. Ahora, si esto dice Romanos a la gente que nos quiere enseñar a hacer cosas que ellos mismos no hacen, nos dice el Señor, ustedes son los que blasfeman la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes son los que andan enseñando cosas que ustedes mismos no viven. Y le queremos enseñar a la gente a hacer cosas que nosotros mismos no somos capaces, dice la Biblia. Hipócritas les dice. Ustedes son los que le enseñan a la gente a hacer cosas que ustedes mismos no hacen y a llevar cargas que ustedes mismos no pueden cargar ni con un dedo. Entonces, cuando la Biblia a mí me enseña que yo tengo que ser, lo primero, ser ejemplo. Amén. Y una de las características que utiliza la psicología, que la psicología va en contra del evangelio, porque la psicología utiliza los medios y el pensamiento, ¿verdad? Y las circunstancias y las situaciones, pero la psicología enseña que para poder ser un buen hablador, tienes que aprender a ser un buen oidor. Porque hay gente que no te deja hablar. Tú le estás contando una situación. Sí, que a mí también. Y a mí fue peor. Déjeme enseñarle una técnica de bendición para que usted pueda enseñarle a alguien, aprenda a escuchar. Y cuando haya escuchado todo lo que ya habló, dígale, ¿ya terminaste? Dele la oportunidad de que si se le olvidó algo, dígale, ¿ya terminaste? Y si le dice sí, entonces abra su boca. Amén. Porque a veces la persona ya casi va a llorar y ¡pum! Nosotros lo detenemos. A llorar y vaya. Porque no hemos aprendido pero queremos hablar. Cuando nosotros queremos enseñarle a la gente algo que nosotros mismos no hemos aprendido, somos un verdadero fracaso. Yo puedo levantar a alguien que esté caído, no porque yo tenga fuerzas, sino porque Dios me lo permite. Pero jamás puedo pasar encima del conocimiento ni del respeto de nadie de los que estamos aquí. Jamás. No se me es permitido. Ni aún en la posición que ocupo. Mi posición es de humildad y de servicio. Yo tengo que estar al servicio de ustedes. Amén. Y no ustedes a mi servicio. Por esa razón Romanos nos enseña, dice, no sea pues vituperado por ustedes el evangelio de Jesucristo.
Amén. Primera de Corintios nos manda a decir en el capítulo 8 y versículo 9 que no ocupemos la libertad como motivo para hacer lo que queremos. Primera de Corintios 8:9, el que lo tenga lo lee. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezador. No venga a ser tropezadero Para los débiles. para los débiles. ¿Qué dice? Una vez más lo leemos. Dice, mirad que esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero para los débiles. le explico. ¿Se lo explico o lo dejamos así? ¿Se lo explico, hermano? Gracias por ese voto de confianza. La Biblia dice que nosotros no podemos decir que lo que nosotros hacemos es bueno y enseñárselo a los demás, porque vamos a ser tropezadero para él. Se lo explico más claro. Yo no le puedo decir, hermano, haga lo que yo hago si no está amparado y basado a la palabra de Dios. Amén. Entonces yo voy a ser un tropezadero para mucha gente que cuando se den cuenta que yo nunca utilicé la palabra como base y no utilicé a Dios como centro de lo que yo estoy queriendo enseñar, la gente va a decir, bueno, ¿y este qué me enseñó? Me enseñó sus pensamientos, y en cuanto a sus pensamientos, lo que él hace, piensa que es bueno y se siente en la libertad de hacerlo. ¿Amén o no amén? Ahora, dice la Biblia que esta vuestra, ojo, dice que esta vuestra, esa libertad que ustedes creen que tienen, ya lo voy a llevar donde dice la Biblia, dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, su palabra. Pero él dice, la libertad que ustedes tienen no le vaya a servir a otros para tropezar. Porque si yo digo que tomar es mal, no es malo. Entonces los que vienen detrás de mí, ¿qué dicen? No, el pastor dice que una cerveza no es mala, dice el pastor. Soy un servidor, yo no soy un apóstol de limoncina, yo soy servidor. No vaya a ser que después de haber alcanzado tanta gente, después de haber sido un gran ejemplo para los gentiles, yo mismo sea eliminado. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 22. Primera Tesalonicenses 5, 22. Por completo, Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. que todo lo que ustedes tienen y lo que son sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Primera de Timoteo 4:16. Y aquí sí vamos a aprender algo bien especial en el Primera de Timoteo. No dice tengan cuidado de los demás. Timoteo dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ojo, porque ya estudiamos que tenemos doctrina de demonios, doctrina de hombres y la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Timoteo 4:16. Dice, no, 1 Timoteo, ¿cómo dice? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, Ajá. persiste en ello. Persiste. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Ajá. Y a los que te oyeron. Oiga lo que le dice la palabra. Dice, ten cuidado. No dice, ten cuidado de aquel brother, ten cuidado de aquel. De la iglesia que está aquí a la par, porque viera que se lleva los miembros. No, dice, ten cuidado. Y luego dice, y de la doctrina, persiste, mantenete, luchada en ella. Haciendo esto, oiga, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Es o no es un buen ejemplo para nosotros la palabra de Dios? Amén. Ahora, yo no tengo por qué andar imitando ni andar agarrando a alguien como ejemplo cuando tengo a Jesucristo y tengo a Pablo, uno de los apóstoles más grandes en la historia. Y la Biblia lo menciona como el último de los apóstoles.
Después de Pablo ya no hubo otro apóstol. Y si la palabra del Señor dice que Pablo dice, yo, dice Pablo, el último de los apóstoles, me considero un abortivo por causa del evangelio de Jesucristo, porque yo, dice, llegué de una manera totalmente diferente que llegaron los demás apóstoles a los pies de Jesucristo. Y Él me consideró, me llamó y me envió, pero también lo preparó. Amén. Amén. Entonces, si Pablo dice, yo, el último, ¿dónde quedarán todo el montón de apóstoles que tenemos ahora? ¿Será que estamos en otra era, en otro planeta o en otro espacio? Entonces, la Biblia no se equivoca cuando dice que vendrán muchos falsos. Y desde ya les digo, dice, ya están entre vosotros. El que no lee la Biblia, ahí me va a estar hablando de mí. Primera de Juan 2:6. Dice que los que son de Él lo siguen porque conocen su voz, conocen su palabra. Amén. San Juan 13:15. Porque ejemplos he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ajá. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, el enviado es mayor que el que le envió. Ajá. Así que el Señor dice que ejemplo nos ha dado. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordando las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Un ejemplo nos ha dado. Dice que es mejor dar que recibir. Amén. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Fácil. Así como yo de Cristo. Sí le puso atención, ¿verdad? Porque yo no voy a ser imitador de nadie que no es imitador de Cristo. Lucha. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Usted considera que yo debo de seguir pensamientos ajenos de personas, amigos, vecinos, papá, mamá? Cuando tengo un ejemplo tan grande en la Biblia, ¿a quién seguir? Ojo. ¿Puedo dejar lo que la Biblia dice por lo que los demás dicen? Este cuestionamiento se lo voy a hacer por dos razones. Porque hay gente que defiende tanto a los pastores. Dice, no, con mi pastor no se meta, mi pastor es aquí, mi pastor es allá. Y lo último que saben del pastor, lo último que saben de él, es que se comen los viejos. Y cuando se dan cuenta de cosas del pastor, entonces, y vean si su ejemplo ha sido valioso como para imitarlo. ¿Amén o no amén? Amén. Y podríamos hablar de muchos ejemplos de pastores que han dejado una huella en el camino y de muchos que han dejado manchas en los ágapes de nuestro Señor Jesucristo. Mas nada ganaríamos con recordar a los que han hecho bueno y mal, sino que nosotros nos encarguemos de dejar un legado a la próxima generación de fe, de amor, buena conducta, y que ellos tengan el deseo de imitarnos a nosotros en lo que nosotros hacemos. Amén o no amén. Y al lograr esto, debemos de comprender que nosotros somos seres humanos y que así como los profetas en el antiguo fueron maltratados, también nosotros seremos maltratados. Vamos a cerrar con estos versículos. Santiago 5:10. El primer ejemplo que nos pide el Señor, Santiago 5:10. Santiago está casi llegando al final de la Biblia. Pasando Hebreos. Amén. Dice la palabra 5:10. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermanos míos, Ajá. tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No dice de lo que hablaron, sino que dice de las aflicciones y de la paciencia que tuvieron ellos. Ojo. Y que los imitemos.
Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, verso 12. ¿Cómo dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ajá, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ok, ojo, dice que de los que hablan mal de ustedes, en aquel día dice que glorifiquen a Dios. Ahora sí lea lo que dice. Al considerar vuestras buenas obras. Que la gente que ha hablado mal de nosotros glorifique el nombre del Señor Jesucristo al considerar nuestras buenas obras. Preocúpese por ser bueno, sabio, honesto y hacer buenas obras. En algún tiempo, cuando usted haya pasado de esta generación, la gente va a decir, ¿se acuerdan de la hermana aquella? Sí, qué buena era, cómo ayudaba a la gente. ¿Se acuerdan del hermanito aquel? Sí, no hombre, ese brother era un pan de Dios, dice, se sacaba el bocado de la boca para dárselos a otros. Escuche, esos dichos todavía suenan hasta el día de hoy. Amén. No hombre, dice, mira, un fulano se murió tal, no vieras, ese sí me ha dolido porque ese brother sí era ejemplo. Pero ¿qué cuando se muere un patán? ¿Qué cuando aprendamos las buenas cosas y a vivir en medio de todas las personas de una manera honrosa? Que los que glorifican a Dios, aunque hablen mal de nosotros, sepan que Dios se glorifica en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:21. Ahí lo tiene. Dice, ajá, porque también Cristo padeció por nosotros, ajá, para que sigáis Jesucristo padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo de que también nosotros íbamos a ¿qué? A padecer también. Yo no sé quién le ha enseñado a usted un evangelio de prosperidad y de abundancia. No, dice, si Cristo nos dejó un ejemplo y Él padeció, también nosotros vamos a padecer. Padecemos hambre, padecemos frío. Bueno, nosotros somos ejemplo. Verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, ajá, sino encomendaba la causa al juez, al que juzga justamente. Al que juzga justamente. Wow, qué lindo, ¿verdad? Que le decían y lo señalaban y lo criticaban y lo empujaban y lo azotaban y lo escupían y él callado. Hay guerras que se van a ganar con la boca cerrada. Cuando alguien te diga algo, tu silencio será mucho más inteligente que cualquier palabra que puedas hablar. Créemelo. Hay guerras que las vas a ganar hablando, pero siendo ejemplo, porque lo que vas a hablar va a bendecir o va a hacer un cambio. Y hay guerras que las vamos a ganar sin estar presentes, porque el que pelea por nosotros, Él va adelante. Y si nosotros estamos confiando y queremos ser un ejemplo, tenemos que creer que si Él sufrió, nosotros también, pero que si Él venció, nosotros también. Uy, qué emoción. Primera de Pedro 3:9. No devolvamos, ajá, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición. Ajá. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, detenga su lengua de mal. Que el que quiera ver días buenos y agradables, aleluya. Solamente cálmese un poquito. Mire, hay veces que uno quisiera decir, ay,
Ya llegó hasta aquí, ¿ve? Ya llegó hasta aquí. Y hay razón y hay derecho. Pero dice la palabra del Señor, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino que tenemos que aprender que por cada mal que nos dan debemos de hacer un bien. A lo mejor no se lo vamos a hacer a la persona que nos está haciendo el mal, pero vamos a hacerlo con otra persona, sabiendo que todo lo que nosotros estamos haciendo está siendo anotado ahí arriba en el libro de las obras, que está para ser leído en aquel día cuando nosotros lleguemos, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran, dice, de vosotros, como de malhechores, dice, sean avergonzados y glorifiquen a Dios por las obras que ustedes han hecho, que son buenas. Amén. Entonces siga leyendo el siguiente versículo que dice. Porque si quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. Y el hermano, se me olvida su nombre, tiene un canto muy bonito que dice, busca la paz y olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios. Si nosotros queremos vivir una vida tranquila, ojo, hubo una etapa en mi vida, en lo personal, muy difícil. Yo me sentí tan asediado y me sentí tan acosado y me sentí tan señalado y dije, pero ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, y tomé una actitud que me quise defender, que quise grabar, que van a poner un antes y un después cuando las personas lo escuchen. Aprendí que yo como pastor tengo que ser un ejemplo, no solamente en conducta, sino que también mi fe tenía que ser de acuerdo a lo que yo enseño. Y he visto la mano de Dios. En medio de esta pandemia, Dios no nos ha dejado solos. Y en medio de los momentos más difíciles, nosotros hemos estado recibiendo bendiciones de Dios. De manera que la casa y las bendiciones en la iglesia han venido mostrando que Dios está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Reconocer que Dios es nuestro centro y que Él es nuestro creador es lo único que a nosotros nos queda. Queremos ser ejemplo. Nosotros decidimos hoy, esta noche, qué clase de ejemplo queremos ser. Usted decida por usted mismo. Yo no le voy a decir, ¿cuánto quieren ser ejemplo del Señor Jesucristo? Amén. No, usted decida. Si quiere seguir siendo payaso del mundo, ejemplo a las burlas, ejemplo a los malos, o usted quiere ser un servidor de Jesucristo y humillarse a tal extremo de entregarse al servicio, como lo hizo Pablo en la casa del Señor. Usted lo decide. Aleluya. Amén. Amén. Las bendiciones no se las voy a dar yo. Dios. Aprenda a refrenar su lengua. Las bendiciones se las va a dar Dios. Porque Dios bendice al dador alegre. Le voy a dar unos $1,000 al pastor, pero déselo riendo. Pero me da $1 y enojado. No me alcanza ni para una charamusca. Todavía tengo que poner 9 centavos de taxes para la McChicken. Cuando hagamos las cosas, hagámoslas bien, como para el Señor. No nosotros no necesitamos intermediarios. O sea, nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro mediador. Póngase de pie. Quisiera